Vamos a empezar con unos ejercicios de calentamiento, igual como siempre, antes de empezar la clase, empezar con ejercicios de calentamiento. Encontré unas hojas ya viejas, usadas. Siempre usen hojas recicladas, hojas usadas, incluso a veces hasta periódicos nos sirven, ¿no? Para ejercitar siempre hay que empezar calentando un poquito. Entonces ahora vamos a calentar un poquito con Sharpies, con, con un Sharpie fino y con un Sharpie normal, ¿no? Vamos a empezar otra vez. Con líneas. Entonces, tomen su hoja todos, por favor, y vamos a empezar todos calentando una hoja de calentamiento, pues varios ejercicios. Vamos a empezar entonces. Este plumón ya, esta pluma ya está. Vamos a ver si tengo otra. Todos, por favor, empiecen a trabajar en sus casas. Estamos trabajando todos. Una hoja doble carta. Si no quieren, si no tienen, o puede ser con pluma Bic, puede ser con cualquier otro liner, puede ser con lo que ustedes quieran. Vamos a trazar también, ahora vamos a trabajar con Sharpie. Recuerden siempre trabajar con hojas debajo. Con un soporte de varias hojas. Siempre es bueno. Pueden aquí mismo ir cambiando de plumas, pueden ir cambiando de medio. Y otra vez el chiste del calentamiento es entrar como en ritmo, entrar en un punto en el cual soy consciente de los movimientos, veo que de mi postura, siento el movimiento desde donde viene, desde el hombro, ¿no? Voy probando medios. Y es un poco esta idea de entrar como en calor antes de empezar el sketching, ¿no? Siempre es un ejercicio muy
Muy bueno. Y vamos a hacer igual líneas, vamos a hacer círculos, vamos a hacer elipses. Otra vez, ¿no? Es algo que no hay que dejar de hacer. Por favor, no sean espectadores pasivos nada más. Espero que estén trabajando todos ustedes en su casa ahorita con una hoja doble carta enfrente. Y esa es la idea, ¿no? La idea de que ustedes también estén trabajando en su casa. Pueden ver muchos videos, muchos tutoriales, pero sin la práctica, pues no se puede avanzar. La práctica es lo más importante. Vamos a hacer elipses. Es muy importante este calentamiento porque trabajamos la soltura en el trazo, aflojamos músculos. Recuerden de ir moviendo el papel. Con el Sharpie traten de generar un trazo limpio, un trazo único. Hacen el movimiento en el aire y bajan el lápiz, bajan el plumón.
Y recuerden un poco hasta saturación de la hoja, ¿no? Vamos ahora ya a la primer lámina. Esta lámina es la lámina 68. Y vamos a ver el concepto de superficies reflejantes. Vamos a trabajar con liners, un poco como la clase pasada. Papel para plumón, un poquito de plumón. Empezamos con un liner número 3. Y vamos a empezar explicando el tema de reflejos en planos. Okay. Vamos a empezar con entender cómo actúa un reflejo, ¿no? O cómo podemos trazar un reflejo. En realidad vamos a suponer que cuando estamos tratando de representar algún tipo de superficie de alto brillo o alto reflejo, lo que estamos pensando es que actúa como, esa superficie actúa como un espejo. Entonces se ve reflejado exactamente lo que está enfrente de esa superficie, en la misma intensidad, en la misma magnitud. Entonces, por ejemplo, la misma sombra que tenemos aquí proyectada se debe de ver reflejado en este plano. Si yo considero este plano como si fuera un plano más ancho y fuera un espejo, entonces yo tendría que localizar en este plano mis puntos, estos puntos justamente con la misma distancia que tienen a partir de mi plano. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es muy sencillo. Simple y sencillamente, este punto, por ejemplo, en el reflejo, lo que tengo que hacer es multiplicar esta distancia. Puedo utilizar el método de multiplicación, o la verdad es que en un bocetaje muy rápido, en un quick sketching, voy a intuirlo, ¿no? Voy a hacer una aproximación. Igual aquí, esta distancia tiene que ser la misma del plano hacia el frente que del plano hacia atrás. Obviamente, en perspectiva, sabemos que las distancias se van acortando conforme se van alejando, ¿no? Y además, esto va hacia mi fuga, esto debería de también ir hacia mi fuga, ¿no? Y entonces tengo el reflejo de mi misma... bueno, el punto cae de este lado, entonces realmente aquí lo que voy a ver reflejado es esto. Tengo el reflejo de la propia sombra de este cubo, ¿no? Lo mismo podríamos tener aquí realmente, ¿no?
igual manejar este punto, lo mando hacia la fuga y tomar la distancia que hay del plano hacia mi punto y hacia atrás, y luego mandar, igual vamos a ver aquí qué pasa, aquí a lo mejor sí se alcanza a ver este punto y se alcanza a ver este reflejo, ¿no? Así actúa cualquier tipo de reflejo, cualquier punto se refleja con la misma distancia y más o menos me da esto. Entonces eso es lo primero, ¿no? Si yo tuviera un elemento enfrente, este elemento tendría que verse reflejado. Voy a trazar mi trazo o el reflejo lo voy a trazar de manera perpendicular a este plano. Entonces yo tengo, vamos a suponer que al centro de esta elipse tengo una cierta distancia que tengo que replicar y la mando atrás. Igual aquí voy a trazar una elipse con eje menor vertical y ahí tengo el reflejo de esta elipse, que lo mismo haría aquí. En realidad, prácticamente el reflejo que yo veo es esto. Esto es lo que yo veo reflejado si tuviera este elemento acá. ¿De acuerdo? Es algo muy sencillo. Si mi mesa fuera de espejo, de vidrio, etcétera, igual tendríamos un reflejo que se manifestaría hacia abajo, la superficie, en igual proporción, ¿no? La misma distancia que yo tengo aquí es la misma distancia que yo voy a duplicar y voy a mantener las dimensiones. Ahí está mi reflejo. Obviamente también se refleja este elemento. Voy a duplicar mi altura, mi distancia, y ahí tengo el reflejo de este punto. Entonces, así funcionan los reflejos, ¿no? Vamos ahora a pensar que esto es una especie como de cromo. Para efectos de representación rápida, vamos a pensar que es una superficie cromada, una superficie de un acero inoxidable, pulido. Y lo que vamos a ver es primero que lo que refleja la parte superior de mi cubo, la tapa, es lo que está detrás de mi cubo. Entonces, como no tengo definido en mi sketch qué hay detrás exactamente de mi cubo, yo puedo representarlo, digamos, abstraerlo con básicamente una serie de líneas verticales, ¿no? Con unas cuantas líneas verticales estoy asumiendo que esta es una superficie reflejante. Y eso es todo, ¿no? Estos reflejos entonces corresponden a lo que yo estaría viendo detrás, digamos, de mi cubo, ¿no? Lo que habría detrás. Esto se ve reflejado sobre la superficie de mi cubo, la tapa. Lo ya dijimos, lo que se ve reflejado en los costados es lo que está al frente, ¿no? De este lado, lo que está al frente de este lado y lo que está al frente de este lado. Entonces, ojo ahí también. Ahora, una manera, de alguna forma, como abstracta, de hacer estos reflejos es que también normalmente tenemos los objetos en una superficie, en una mesa, por ejemplo, y de repente, pues esta mesa se ve el borde, se ve algún tipo de reflejo igual inclinado, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto y dar como la sensación de que pues ahí hay algo, ¿no? Hay un elemento que se ve reflejado. Otra vez, como no tengo exactamente la referencia, yo puedo abstraerlo y decir, bueno, pues este es mi reflejo, ¿no? Evidentemente, aquí lo que está faltando pues es también esta sombra proyectada que se vería reflejado hacia acá.
En este caso, como si tengo un objeto aquí, este objeto sí se va reflejado de este lado. Vamos a darle un poquito más de contraste. Aquí. Y evidentemente vamos a darle aquí. Si aquí mi sombra fuera de un valor tonal más oscuro, obviamente también en el reflejo sería un valor tonal más oscuro. Esto pensando en que sea un acabado espejo, ¿no? Un acabado espejo, un acabado cromo, en donde el valor tonal se mantiene prácticamente, ¿no? De este lado, lo único que voy a hacer es, por ejemplo, manejar un poquito más de un valor tonal, es decir, tener menos blanco de papel. Es muy importante dejar blanco el papel, eso sí. A lo mejor tener un poquito menos de blanco de papel, tener mis reflejos también diagonales, pensando en que hay un elemento aquí que se está reflejando. Incluso voy a llegar a un valor tonal más oscuro. Igual acá también podemos hacer esto. Y que igual la sombra se va a ver reflejada con la misma valoración tonal, ¿no? A lo mejor aquí nada más para todavía indicar un poquito más que esto está, digamos, sobre la mesa, pues en la sombra meto un poquito más de valor tonal nada más ahí. Básicamente, ¿no? Son meras abstracciones de reflejos. Tengo una duda. En cuanto cambia el plano, ¿se corta el reflejo? Así es muy importante eso que dices. Estos dos planos son planos completamente diferentes. Ahora vamos a ver esto. Aquí realmente estoy viendo reflejado esto. Tiene que ver reflejarse porque ahí aparece en el sketch. Pero efectivamente son dos planos que están viendo hacia dos direcciones distintas y por lo tanto no tendrían por qué tener digamos, continuidad en estos reflejos. Tendría que cortarse. Incluso estos pueden tener otra dirección completamente diferente, ¿no? Y no tienen que coincidir. Igual lo mismo, ¿no? Los reflejos superiores, a veces puede haber reflejos inclinados, evidentemente, pero estos reflejos nunca coinciden con estos y tampoco con estos. Cada cara está viendo hacia un lado distinto y por lo tanto está reflejando algo diferente. Eso es un error, qué bueno que lo preguntas, eso es un error muy común, ¿no? Que de repente como que parece que estos reflejos continúan. A lo mejor, por descuido o por realmente no fue intencional, pero se ve un poco raro, ¿no? Se ve un poco raro que esos dos reflejos de alguna forma tengan una continuidad. Ok, gracias. O sea, también si fuese más facetado, a lo mejor sí podría haber una especie de continuidad, pero no tan Pero idéntica, ¿no? igual el facetado, vamos a hacer ahorita también, vamos a hacer otra cosa facetada si quieren. Y vamos a ver que igual cada plano facetado refleja una cosa diferente. Si tú tienes dos espejos y con que tengas un cambio de plano, automáticamente vas a ver cómo quiebra, como es una parte importante, ¿no? Ese quiebre de reflejos para indicar precisamente que son planos diferentes. Entonces es muy importante eso, la dirección de los reflejos. No importa de manera abstracta en qué dirección vayan, pero lo que es importante es que estos y estos no tengan no se vean continuos. Muchas gracias. De nada. Igual, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener aquí a lo mejor indicar alguna serie de reflejo nada más en ese sentido.
Dejar mucho blanco, digo, si estamos, por ejemplo, representando algún tipo de metal, el metal obviamente refleja mucha luz, entonces el blanco del papel va a ser importante, no se coman el blanco del papel. Y para darle un poquito esta idea de valoración tonal, entonces sí, en este lado pueden dejar algo, de repente algunos claros, ya saben, pero vamos a meter un poquito más de valor tonal más oscuro. Y además tiene que ver con, aquí sí también nuevamente el reflejo de lo que sí aparece en el sketch, que es la misma sombra, ¿no? Otra vez. Vamos, ahí ya no tenemos ninguna otra referencia, ¿no? Entonces puede quedar más o menos así. Y algo que valdría mucho la pena aquí es a lo mejor con nuestro Prismacolor negro, por ejemplo, ¿no? Enfatizar aquí. Pero con el Prismacolor, funciona muy bien con el Prismacolor, más que con el plumón, y dar un ligero desvanecido, de tal forma que vamos a generar un alto contraste. Un alto contraste va a haber blanco al lado del negro, ¿no? De repente va a haber elementos, por ejemplo, más oscuros. Puede suceder que también esta sombra vaya con algún tipo de desvanecido. Un detalle nada más, pero que sí le da como un plus. Igual acá a lo mejor, ¿no? O sea, como es un reflejo también en valor tonal, podemos tener un oscuro también de repente por ahí, ¿no? Pero funcionan muy bien estos pequeños retoques con mi Prismacolor negro, más que con el plumón, ¿no? Entonces ahí podemos ver eso. Volviendo a tu pregunta, vamos a suponer que esto tiene, vamos a modificar esto, ¿no? Vamos a suponer que esto tiene un facetado vamos a hacerlo así. Ojo, si este plano se inclina, obviamente también esto sufre pues una no deformación, sino simplemente también otra vez una variación en se inclinaría, digamos, nuestra sombra, ¿no? Entonces aquí tenemos más planos, ¿no? Esto es una figura, vamos a suponer, no sé, lo que sea, tenemos más planos. Entonces cada uno de estos planos tiene reflejos distintos. Lo que yo aconsejo es, por ejemplo, manejar aquí algunos reflejos en un sentido. Aquí en otro sentido. Cambio de valor tonal. Aquí otro. Y nuevamente, incluso puede ser en el otro sentido, ¿no? Puede ser. De tal manera que ninguno de ellos coincide, ¿no?
Otra vez con mi negro. Por ejemplo aquí, ¿no? También puede venir un reflejo oscuro, más como al borde, como si fuera el borde de la mesa, etcétera. No sabemos aquí qué está reflejando. Otra cosa también que pueden ustedes hacer de repente es el reflejo en superficies acabado espejo, pues obviamente también tiene que ver con reflejar color. Como no tenemos ninguna referencia de color, lo que vamos a hacer, vamos a meter un poquito de color, pero estoy viendo. Vamos a meterle un azul grisáceo. Cualquiera de estos funciona. Vamos a meter un poquito de color. Por ejemplo, aquí. Este color, ¿no? No sé si se alcanza a notar, pero es muy gris. Es un azul muy gris. Pero es azul. Este es más, bueno, este es un color que se llama pewter. Un poco más hacia el aqua. Entonces le rompe un poquito lo gris, ¿no? Pero yo no le metería ningún otro color más vivo o algo así. Yo lo dejaría así. En el caso del cilindro, igual, donde mi sombra es tangente a mi elipse base, a partir de ahí acuérdense que tenemos ausencia de luz hacia acá, y entonces eso nos va a definir, digamos, una luz, un alto contraste, ¿no? Tenemos igual, la parte superior la vamos a manejar igual que una superficie plana, es plana, finalmente tenemos algunos reflejos, podemos meterle un poquito de color. Y bueno, en este caso aquí tengo mi luz. Voy a dejar mucho blanco el papel. Y aquí sí voy a meter más oscuros. Alto contraste. Y acuérdense de darle volumen. O sea, nunca el oscuro hasta el borde, porque tenemos un rebote de luz, tenemos un halo de luz. Acá podemos tener también algún otro reflejo, ¿no? Y a veces lo que
lo que hago es que le marco algún tipo de reflejo, algún elemento que por ahí se veía, ¿no? También aquí podría aparecer un poquito de color, ¿no? Y lo mismo, bueno, vamos al tema de la sombra. En el caso de la sombra, vamos a manejar aquí. Igual como un pequeño reflejo. Y con mi Prismacolor negro, fíjense, hasta aquí, digo, no se alcanza a ver muy bien, pero todavía le hace falta más contraste, le hace falta llegar al negro para que se vea cromo, ¿no? Realmente el cromo va a concentrar los reflejos oscuros, va a llegar al negro prácticamente. Pero esto con Prismacolor, con 2 líneas de Prismacolor ya tenemos. Prácticamente sería todo. Vamos a hacer un cilindro acostado, ¿no? Nuevamente mi ángulo de luz, más o menos por aquí, lo voy a poner un poquito más abajo, por ahí se va a reflejar, igual voy a reflejar en alto contraste, voy a reflejar, en este caso, pues imagínense que es una superficie, donde de aquí hacia abajo está reflejando el piso, la mesa, donde esté, y de aquí hacia arriba está reflejando lo que hay arriba, el cielo, ¿no? Si estuviera en el exterior. Entonces hay una especie como de horizonte. Entonces vamos a trabajar igual, de la misma forma, con algunos reflejos aquí. Y obviamente vamos a llegar al alto contraste justo aquí, ¿no? Y por aquí vamos a meter un reflejo extra de algo. Los reflejos en el cilindro se manifiestan muy lineales. Muy lineales. Aquí está la sombra. La misma sombra se va a manifestar como una línea muy oscura. Y para trabajar la cara del cilindro va a ser como si yo trabajara la cara plana de un cubo, ¿no? Unos reflejos, otra vez, que no coincidan estos dos reflejos. Voy con mi Prismacolor negro. Básicamente es todo. Y ya si ustedes quieren meterle un poquito más de punch, vamos a meterle punch. Vamos a usar un plumón blanco.
algún reflejo, por ejemplo. O sea, aquí hay algo de luz. Aquí. Y bueno, siempre se ven bien algunos reflejos justo donde hay alto contraste, ¿no? Por ejemplo, también podemos tener algunos reflejos en diagonal, ¿no? Para dar todavía más la sensación de que es una superficie pulida. En este caso, igual. Y donde hay, incluso aquí, por ejemplo, podemos tener algún elemento, no sé, algún elemento que refleje. Ahí está. De repente a este plumón le sale una gotita, hay que tener cuidado. Un poco también en los bordes, sobre todo si son cromos, se van a reflejar luces, incluso en las partes oscuras, ¿no? Son, si se fijan, como detallitos mínimos. Ahí ya se pasó, ¿no? Ok, vamos a... la esfera. Tengo una esfera. Igual tengo mi dirección, mi ángulo de luz. Y determino con una elipse perpendicular a mi ángulo de luz donde hay sombra y donde hay luz. Y voy a trabajar igual. Un poquito de luz. Y justo donde está mi horizonte reflejado, voy a manejar el alto contraste. ¿Sí? Mi sombra. Y nada más aquí estoy corrigiendo un poquito mi trazo. Y a lo mejor tenemos algún tipo de reflejo un poquito más oscuro. También para dar la sensación de redondez aquí. ¿No? Nada más. Con mi Prismacolor negro igual. Justo en el alto contraste, justo en la línea horizonte. Va a llegar a ser negro y se va a desvanecer hacia abajo, ¿no? Y a lo mejor, bueno, evidentemente aquí tenemos también negro, para diferenciar
la sombra, ¿no? Igual podemos meterle un poquito de reflejos. Aquí siguiendo este reflejo. Y siguiendo este reflejo, ¿no? Si yo tuviera una forma como tipo ovoide, sería algo similar, ¿no? Imagínense que esto es doble curvatura, ¿no? Entonces tenemos aquí igual como un horizonte reflejado. Tenemos entonces aquí arriba algo que va a verse reflejado, algo de lo que está atrás, ¿de acuerdo? Y a lo mejor aquí sí podemos meterle un poquito, un reflejo más oscuro, que se va a ir perdiendo, va a ir teniendo mucha luz. Y realmente aquí vamos a llegar a un alto contraste. Otra vez. En este caso voy a dejar un poquito más de iluminación hacia abajo, no blanco completamente, pero sí con algunos grises. Y por otro lado, aquí voy a meter un reflejo más oscuro todavía, como si hubiera algo atrás que se está viendo reflejado, no sabemos qué es, pero es algo más oscuro. Vamos a poner la sombra. Alguno que otro reflejo cruzado, ¿no? Vamos a suponer que aquí también, suponiendo que tomo igual como si fuera una sección de esto, igual aquí como si fuera una sección, y puedo tener algún tipo de reflejo, ¿no? Retoco con Prismacolor negro. Y un poquito de reflejos, ¿no? Entonces es como algo muy cromado, ¿no? Esta va a ser la lámina, dijimos, la lámina 68. Lámina 68, superficies reflejantes. Lo que pueden hacer ustedes en su lámina, es una hoja, ustedes usan una hoja más grande, es hacer cuatro cubos o cuatro figuras o formas con superficies planas. 4 cilindros, pueden ser cilindros o conos truncados, valdría la pena también hacer algunos conos truncados. Y 4 esferas, o más bien 2 esferas, 2 ovoides también, para ir como explorando
estas formas básicas, ¿no? Si ustedes entienden bien cómo operan los reflejos en estas formas básicas, va a ser súper sencillo realmente sacar cualquier otro tipo de forma. Aquí, por ejemplo, podemos ponerle hasta un reflejo extra, ¿no? Por ejemplo, ahí. Y aquí, ¿no? Para romperle un poco lo blanco totalmente, ¿no? Aquí se está viendo reflejado algo que está de este lado, aquí lo que está atrás, algo que está por ahí adelante, del frente, son abstracciones, ¿no? Con eso lo hacemos. Esta sería la lámina 68 y vámonos a la lámina 69. Vamos a empezar a trabajar un poquito más de quick sketching, técnicas como más de ideación, en donde vamos a meter 2, 3 plumonazos y la idea es como justamente empezar a representar estas superficies, ¿no? A partir de ciertos reflejos. Por ejemplo, en esta lámina 69 vamos a trabajar una técnica que se llama, pues en inglés se llama bubble technique, o sea, una técnica como de burbujas. Básicamente es trabajar primero formas planas, curvas continuas, una especie como de formas de células. No sé si algunos de ustedes ya han trabajado esta técnica. El chiste, ¿se acuerdan que en algún momento hicimos como una lámina de warm-up que tenía este tipo de formas? Son como formas de células, son curvas continuas. Planas. Eso va a ser así vamos a empezar. El siguiente paso es identificar, empezar a imaginarnos estas formas como si tuvieran un volumen. Y para darle el volumen vamos a generar algunos trazos de sección. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que si yo hago un trazo de sección aquí, circular aquí, y así, otro aquí, por ejemplo, entonces esta forma dejó de ser una forma plana y ahora es un volumen completo, ¿no? Pero puedo incluso jugar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa si yo viniera aquí y hago esto? Entonces aquí empiezo a jugar con una concavidad. Ya no nada más es una forma plana, sino que tiene esta concavidad. ¿Qué pasa si hago esto? Otra vez tenemos aquí, podemos tener concavidades. Ya son formas orgánicas, ¿no? Podemos tener aquí, por ejemplo, esto recto. Entonces el chiste es que ustedes se vayan imaginando cosas, ¿no? Y que vayan generando trazos. ¿Qué pasa si vamos a hacer esto, ¿no? Si aquí viene otra vez una concavidad, ¿no?
aquí baja recto. A lo mejor aquí vendría, luego aquí recto y sobre. Y a lo mejor aquí se vuelve un poquito plano, ¿no? Evidentemente esto nos da pie como a ir modificando un poquito la pieza. Y a la hora de que le vamos dando calidad, podemos modificar un poco la, digamos, la forma original. De acuerdo a lo que nos vamos imaginando, ¿no? ¿Qué pasa si esto viene así? Entonces a lo mejor hay un espacio, ¿no? Por ejemplo. No vamos a pensar en objetos particulares, son como onis, o sea, son simplemente formas orgánicas, tipo frijol, tipo papa, tipo como ustedes se la imaginen, para las cuales los vamos a intervenir con líneas de contorno o líneas de sección y que van a definir la forma, ¿no? Entonces tenemos esto. Y luego lo que vamos a hacer es con el plumón, vamos a trabajar un poquito nada más de algunos, como si estos fueran, digamos, elementos también metálicos, cromados. Y vamos a trabajar igual un poquito esta idea, ¿no? De los reflejos. Porque aquí lo importante es un poco también que ustedes vayan visualizando la luz, ¿no? Igual, otra vez mi luz siempre, ya saben, de izquierda a derecha. Obviamente aquí la superficie se mete, entonces tenemos una sombra. Pero luego vuelve a salir aquí, ¿no? Un poquito. Entonces aquí, por ejemplo, la sombra va arriba y aquí va abajo, ¿no? Aquí obviamente tenemos sombra aquí y tenemos sombra acá, ¿no? Otra vez tenemos la sombra aquí y tenemos la sombra acá. Y podemos tener algún tipo de reflejo por ahí, ¿no? Que siga un poquito las líneas de sección, ¿no? Y si se fijan es con un solo plumón. Con un solo plumón yo ya di forma, di volumen, me di a entender. Y esa es un poco la idea de este ejercicio, ¿no? Repito, 2, 3 plumonazos. Aquí esta superficie está completamente vertical. Vamos a hacerlo más en sombra. Y a lo mejor aquí, obviamente, esto aquí, unos reflejos aquí y unos reflejos acá.
Podemos ponerle un poquito de sombra proyectada con un valor tonal un poquito más oscuro, nada más para diferenciar sombra. Aquí esta curva, pues obviamente se va a ver acá. Y aquí va a subir un poquito más por esta curva. Se va a ver esta sombra así, ¿no? Mucho blanco del papel, mucho. Y ya, con eso estamos dando a entender el volumen. Entonces, de eso se trata esta lámina. Es un bocetaje, digamos, creativo, rápido, pero sí es tratarle de buscar un poquito que no sean superficies, digamos, solo secciones elípticas o circulares, sino que realmente tengamos concavidades, tengamos convexidades, tengamos espacios, algo más, mucho más interesante, ¿no? Entonces, jueguenle mucho con las superficies. Y para que se vean formas interesantes, ¿no? Y repito, esto es un plumón, nada más le estoy volviendo a pasar el mismo plumón que ya le había pasado, darle un poquito más de contraste, pero en realidad pues, prácticamente ya estoy dando a entender el volumen, ¿no? Creo que ya estamos, ¿no? ¿Tienen dudas respecto a este ejercicio? Esta es la lámina 69. Vamos a llamar bocetaje rápido, técnica de burbuja. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Obviamente, ¿cuántas formas hasta saturar la hoja? Digo, aquí hay 5, probablemente les caben 8 por lo menos. Yo creo que o hasta 10, ¿no? Probablemente. ¿Ninguna duda? No. Perfecto. No, gracias. Ok, seguimos entonces. El siguiente ejercicio, y un poquito, ahora sí, en la misma
en la misma tónica del anterior, pero ahora sí, para pensando un poquito más en producto, lo que vamos a hacer es partir de una idea muy similar, pero vamos a bocetar ahora mouse, ¿no? Que son distintos tipos de mouse. Y vamos a bocetar muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces son formas muy orgánicas y las voy a ir definiendo. Y sobre todo un mouse no necesariamente tiene que ser simétrico. Eso es importante, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, ¿no? Otra vez, eh, pensando un poquito. A lo mejor exageré. No importa, es una. Es un proceso de ideación. Y lo que quiero es, básicamente, no son bocetos perfectos, pero son bocetos que exploran las formas, que exploran distintas posibilidades. Fíjense como aquí estoy trazando una sección que va, obviamente, estoy pensando que aquí ya hay como, como una convexidad mayor, ¿no? Y entonces aquí la forma pues tendría que venir por acá, ¿no? Y a lo mejor puedo empezar a pensar un poquito también en que de repente existan algunos cambios de plano, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a ver esto? ¿No? Aquí tenemos una curva y luego cae. Entonces tenemos una arista. Entonces empieza a verse mucho más interesante esto, ¿no? Igual, de la misma manera, vamos a tomar un plumón gris medio y vamos a tratar de definir un poquito el volumen. Fíjense, recuerden el principio de la esfera, ¿no? Y del ovoide. Y a lo mejor aquí se ve reflejado algo que había por ahí atrás, ¿no?
algunos reflejos, nada más para darle un poquito más de dinamismo al sketch. Igual vamos a ver, vamos a suponer que mi luz a lo mejor viene de este lado, entonces esta parte sí es muy oscura, bueno, es más oscuro de lo normal, y esta parte actúa como si fuera una esfera. ¿No? A lo mejor como así aquí sí hay un cambio de plano, hay un cambio, hay una arista, entonces a lo mejor aquí sí vale la pena meter un valor tonal distinto y generar todavía ese contraste, ¿no? Como lo demás es una superficie continua, entonces podemos dejarlo así, ¿no? Igual aquí tenemos una arista, un cambio de plano, entonces igual puedo marcar ese cambio de plano, darle mayor fuerza a la línea, más peso de línea, más expresividad a la línea. Y la idea pues, es que ustedes vayan explorando muy volumétricamente, si se fijan, ahorita no, son bocetos que no tienen mucho detalle, yo creo que podemos dejarlos así prácticamente, ¿no? Si quisieran a lo mejor darle algún tipo de fondo figura, probablemente podríamos generar a lo mejor algunos fondos.
¿no? Entonces ya le dan como un poquito de más unidad al boceto, ¿no? Pueden tener un recuadro aquí, pueden tener otro recuadro acá, que una, por ejemplo, a lo mejor otros 2 o 3 bocetos. Y es un poco también la idea de explorar distintas formas, volúmenes. A lo mejor aquí ya como es estamos pensando un poquito en el mouse, ¿no? Entonces, a lo mejor, probablemente valdría la pena pensar en algún tipo de entrecalles, y no es necesario, pero puede ser, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si tuviera una entrecalle aquí? Y entonces tenemos, a lo mejor, nada más para enfatizar la entrecalle, tenemos aquí un pequeño reflejo, ¿no? Una partición, y entonces ya ahí también esa partición nos ayuda a definir la forma, ¿no? Por acá. Podríamos tenerla aquí arriba, a lo mejor. Lo podemos hacer también con Prismacolor, si quieren. Unos puntos de luz, nada más. Por ejemplo, ¿no? ¿Tiene alguna? Esta sería la lámina 70. Traje rápido y es, vamos a hacer mouse, vamos a hacer por lo menos como, yo creo que sí caben pues unos 10, por lo menos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profesor, si queremos darle un negro muy negro, ¿podemos usar Sharpie? Si quieren darle un negro muy negro aquí al fondo, Como a contornos. Y así. sí, 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 claro, pueden usar un Sharpie. Sí. Este Gracias. plumón que usé es muy parecido al Sharpie, ¿no? Puede ser el Sharpie o puede ser este. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra duda? Vamos con la lámina 71. Igual, vamos a manejar un poquito lo mismo, el mismo principio de bocetaje rápido. Y vamos a hacer unos tenis. ¿Ok? Aquí lo único es que sí vamos a partir de 2 secciones. Una primera sección en un plano horizontal.
donde vamos a dibujar más o menos mi vista superior, digamos, y luego una sección longitudinal donde voy a dibujar mi vista lateral. Pero es nada más para darme una idea muy rápida, ¿no? Entonces yo tengo estas dos vistas y luego básicamente lo que tengo que hacer es una serie de, eh, bueno, puedo hacer la base y luego una serie de secciones. Una serie de secciones transversales. Aunque es un bocetaje muy rápido, sí tiene una cierta estructura, sí tiene estas secciones. Y es importante pues, entender la forma, ¿no? Y bueno, vamos a manejar un poquito lo mismo, volumen. Igual imagínense. Partes sombreadas. Obviamente aquí se va haciendo más la sombra, se va metiendo, luego sale en mi suela y luego se vuelve a meter, ¿no? Incluso esta parte también se vuelve a meter. Y a lo mejor aquí, si quieren, podemos hacer una diferenciación de elementos. Probablemente tienen, por ejemplo, este puede ser más oscuro. Vamos a manejar ahorita puros grises. A lo mejor metemos un poco de color, porque aquí sí se antoja, ¿no? Pero puede ser tal vez muy poco de color. Vamos a meter
A ver. Casi no pinta. Es el azul grisáceo que les digo, ¿no? Hace falta rellenarlos. Vamos a hacer algunos reflejos. Muy igual, manejando un poquito el mismo principio. Vamos a manejar esto más oscuro. Vamos a manejar un poquito de contraste aquí también. Y vamos a hacerlo muy, muy básico, ¿no? Muy... Eh, no. La idea no es clavarse en el detalle, eh, sino sobre todo es como es un quick sketching muy básico, muy elemental. Vamos a dejarlo así. Como muy exploratorio, muy de forma básica, ¿no? Vamos a hacer otro. Acuérdense, empiecen con un plano. Luego, lo que pueden hacer es que este plano se va curvando hacia el frente. Y obviamente hay una asimetría, ¿no? En el zapato.
Vamos a hacerlo más. Vas arreglando, van arreglando las proporciones, ¿no? Hacer aquí algo un poquito más. Vamos a meter un poquito más de color. Meterle un poquito de color aquí. Ahora vamos a suponer que esto es como prácticamente blanco. Entonces, manejo los principios de iluminación que hemos estado viendo. Incluso esto va hasta acá, ¿no? Y luego este va a ser oscuro. Vamos a suponer que esto es oscuro. Algún reflejo, igual. Lo dejo por ahí. Y vamos a oscurecer un poquito más aquí. La suela. A lo mejor aquí también vamos a manejar un poquito más de oscuro. Y ya a lo mejor para darle algún tipo de... Aquí, bueno, ya me estoy clavando con el detalle. Lo podemos dejar así. Vamos a darle con un contorno. Algún tipo de detalle mínimo, ¿no?
por ejemplo. Igual vamos a, esta es la lámina 71. Vamos a hacer unos 6 tenis. ¿De acuerdo? Sí, ¿Ninguna? Ok. Vamos a seguir. Vamos a la lámina 72. Vamos a trabajar aquí rasuradoras eléctricas. Igual, acuérdense, podemos tener una forma un contorno y a este contorno le vamos a empezar a imaginarnos, ¿no? Cómo son las formas. Por ejemplo, aquí, ¿no? A lo mejor aquí ya este es cóncava, esta parte es cóncava, esta parte es convexa. Por ejemplo, y un poco la idea de este bocetaje rápido, evidentemente se pierde un poquito de precisión de perspectiva a veces, pero la idea es ganar como en expresividad, en que sea un boceto muy fluido, ¿no? Que realmente estén ustedes explorando más bien como la forma del producto. Igual siempre es bueno, o sea, si ustedes quieren basarse en algunos planos, ¿no? Yo pongo un plano vertical y sobre ese plano vertical básicamente yo puedo empezar a explorar, ¿no? ¿Qué pasa si tuviera, por ejemplo, este elemento así? ¿Qué pasa si empieza, eh, se va ensanchando y luego se hace más delgado, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tiene un cambio de plano. ¿Qué pasa si a lo mejor aquí viene, da la vuelta y se mete un poco, por ejemplo? Vamos a hacerlo más curvito.
Y de eso se trata un poquito este tipo de bocetaje, ¿no? De ir realmente imaginándose la forma conforme lo van bocetando. Igual otra vez acuérdense, trazos continuos. Y lo mismo, ¿qué pasaría si nada más le damos algunos retoques, unos toques con plumón? Igual imagínense aquí, por ejemplo, hacia acá, digamos, hay un cambio de plano, va cambiando de plano y pues tenemos a lo mejor algún reflejo aquí. Aquí tenemos una concavidad, a lo mejor aquí sí se hace más oscuro. Porque se mete, ¿no? Evidentemente esta parte que está viendo, digamos, hacia abajo hay menos cantidad de luz, ¿no? También tengo aquí algo más oscuro. A lo mejor el botoncito más cromado, a lo mejor esta parte más cromada. Simple y sencillamente el cromo lo voy a sacar dando más contraste, cambios de luz. Básicamente va a ser todo. Y igual donde está el primer color negro. Entonces ya, por ejemplo, igual acá, este plano está en menor cantidad, en menor, eh, viendo hacia abajo, menor luz. Igual toda esta parte de atrás. Por ejemplo, este es un plano relativamente recto, ¿no? Entonces igual acuérdense que podemos manejar como si fuera un plano recto, unas diagonales. A lo mejor aquí nada más hago un cambio de material, una valoración tonal distinta. Todo esto lo voy, conforme lo voy haciendo el boceto, se me va ocurriendo. En realidad no es que lo tenga todo planeado, sino parte como del ejercicio de bocetaje es justamente pues, que se te van ocurriendo ideas y es un ejercicio de creativo, ¿no? De diseño.
y donde vas visualizando cosas a la vez de lo que lo vas dibujando, ¿no? Por ejemplo, este elemento como más de contorno oscuro puede quedar algo bien, se puede ver bien, ¿no? Simplemente como un cambio de material, color. Y siempre el Prismacolor, ya saben, podemos corregir algunos detalles de trazo. Dar más contraste, generar entre calles, particiones. Y pues digo, básicamente es eso, es aplicar todas las técnicas que hemos visto hasta ahorita para la generación de ideas, de brainstorming, de ideación. En fin, ¿no? Son algunos ejemplos. Son formas más orgánicas, si se fijan, esta es una técnica para trabajar como productos, objetos de formas más orgánicas, más, más suelto. Esto hace la lámina 72, dijimos. Resonadoras eléctricas. Igual, ¿cuántas? Pues yo creo que por lo menos 6 también, ¿no? Unas 6. Básicamente, así le vamos a hacer. No sé si tengan alguna duda. No, profe. No, ok. A ver, voy a parar aquí la grabación.